El rancho de don Joaquín se llamaba La Soledad, y el nombre le quedaba como anillo al dedo. Estaba perdido entre las colinas áridas y los cactus gigantes, lejos, muy lejos del pueblo más cercano. Era un lugar donde el silencio era el rey, interrumpido solo por el canto de los pájaros madrugadores y el aullido lejano de algún coyote hambriento. Don Joaquín era un hombre alto y delgado, con la piel curtida por el sol y los ojos azules, siempre entrecerrados para protegerse del resplandor del desierto. Llevaba muchos años viviendo solo, desde que su esposa, doña Elena, se había ido al cielo. Al principio, la soledad le pesaba como una piedra, pero con el tiempo se había acostumbrado. Su día comenzaba muy temprano, antes de que el sol asomara por el horizonte. Primero, le daba de comer a sus animales, unas pocas vacas flacas, un caballo viejo llamado Trueno y un puñado de gallinas que picoteaban alrededor del corral. Después, desayunaba un plato de frijoles con tortillas, acompañado de un café fuerte y amargo. Luego, se dedicaba a las tareas del rancho, arreglar cercas, limpiar el pozo, revisar los abrevaderos. Era un trabajo duro, pero don Joaquín no se quejaba. Le gustaba sentir el sol en la cara y el sudor en la frente. Le gustaba trabajar con sus manos y ver los frutos de su esfuerzo. Por las tardes, cuando el sol empezaba a bajar, don Joaquín se sentaba en el porche de su casa con su viejo perro, un mestizo llamado Sombra, a observar el paisaje. A veces, leía un libro viejo o escuchaba la radio, buscando noticias del mundo exterior. Pero la mayoría de las veces, simplemente se sentaba en silencio, disfrutando de la paz y la tranquilidad del rancho. Su vida era sencilla, pero era su vida. Y don Joaquín, a pesar de la soledad, la apreciaba. No necesitaba mucho para ser feliz, un techo sobre su cabeza, comida en la mesa y la compañía fiel de Sombra. El rancho La Soledad era su hogar, su refugio, su pequeño mundo. No imaginaba vivir en otro lugar. No hasta que una noche, la tormenta trajo consigo una visita inesperada. Esa tarde, el cielo empezó a teñirse de un color extraño. No era el azul brillante y despejado que don Joaquín conocía tan bien. En su lugar, un manto grisáceo comenzó a extenderse desde el oeste, cubriendo el sol como una pesada manta. El viento, que antes soplaba suavemente, empezó a arreciar, levantando remolinos de polvo y arena. Sombra, el perro, se puso inquieto. Dejó de retozar alrededor de don Joaquín y se acurrucó a sus pies, con las orejas bajas y un gruñido sordo en la garganta. Don Joaquín también sintió un escalofrío, a pesar del calor sofocante del día. Sabía que algo no andaba bien. Observó las nubes que se acumulaban en el horizonte. Eran nubes oscuras y amenazantes, cargadas de electricidad. Relámpagos plateados zigzagueaban entre ellas, iluminando el paisaje con destellos fantasmales. El trueno retumbaba a lo lejos, como el rugido de un león hambriento. Don Joaquín se levantó del porche y miró a su alrededor. Los árboles se balanceaban violentamente, sus ramas crujiendo bajo la fuerza del viento. El polvo y la arena le picaban en los ojos y le dificultaban la visión. Sabía que una tormenta muy fuerte se acercaba, una de esas tormentas que podían arrasar con todo a su paso. Rápidamente, don Joaquín comenzó a prepararse. Metió a las gallinas en el gallinero, asegurándose de cerrar bien la puerta. Llevó a Trueno al establo y le dio un poco de heno fresco. Revisó el techo de su casa, buscando posibles goteras. Sabía que no podía evitar la tormenta, pero podía tratar de minimizar los daños. El viento aullaba cada vez más fuerte. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, grandes y pesadas como piedras. Don Joaquín regresó al porche y se sentó en su mecedora, observando la tormenta que se acercaba. Sintió un nudo en el estómago. No le temía a la tormenta en sí, pero le preocupaba lo que podría traer consigo. El rancho La Soledad era su hogar, y no quería verlo destruido. Sombra gimió a su lado, buscando consuelo. Don Joaquín lo acarició suavemente, tratando de tranquilizarlo.
Juntos, esperaron la llegada de la tormenta, sin saber que no vendría sola. La tormenta rugía con furia. El viento sacudía la casa y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Don Joaquín y Sombra estaban acurrucados en el porche, esperando que pasara lo peor. De repente, entre el estruendo de la tormenta, don Joaquín escuchó un ruido diferente. Un ruido que no era el viento ni la lluvia. Era un sonido de caballos, acercándose al rancho. Don Joaquín se levantó de la mecedora, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sombra ladró, alertando al rancho. ¿Quién podría estar cabalgando en medio de una tormenta tan terrible? Asomándose a la oscuridad, don Joaquín vio 10 figuras acercándose lentamente al rancho. Eran jinetes, envueltos en ponchos empapados, con los rostros cubiertos por la lluvia y el viento. A medida que se acercaban, don Joaquín pudo distinguir sus rasgos. Eran apaches. 10 guerreros apaches, montados en caballos flacos y cansados, buscando refugio en medio de la tormenta. Don Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había escuchado muchas historias sobre los apaches, historias de valentía, pero también de ferocidad y venganza. Los apaches se detuvieron frente al rancho, a unos pocos metros del porche. Uno de ellos, un hombre alto y corpulento, con el rostro marcado por cicatrices y la mirada firme, desmontó de su caballo. Era el jefe. Se acercó a don Joaquín, con las manos vacías y la cabeza gacha, en señal de respeto. Buenas noches, señor, dijo el jefe apache, en un español vacilante. Somos viajeros. La tormenta nos ha sorprendido. Pedimos refugio en su rancho. Don Joaquín se quedó sin palabras. No sabía qué decir. Nunca había tenido contacto con apaches. Las historias que había escuchado le decían que debía desconfiar de ellos, que eran peligrosos y traicioneros. Pero al ver a esos hombres, cansados y empapados, buscando refugio de la tormenta, sintió una punzada de compasión. La lluvia seguía cayendo con fuerza. El viento aullaba como un lobo hambriento. Don Joaquín miró a los apaches, y luego miró a Sombra, que seguía ladrando, pero con menos agresividad. Tomó una decisión. Una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pueden quedarse, dijo don Joaquín, con voz firme. Pero solo por esta noche. Mañana, cuando la tormenta haya pasado, tendrán que irse. El jefe apache asintió con la cabeza, agradecido. Gracias, señor, dijo. No le causaremos problemas. Don Joaquín hizo un gesto con la mano, invitándolos a pasar. Síganme, dijo. Los llevaré al granero. Allí estarán más seguros. Los 10 apaches desmontaron de sus caballos y siguieron a don Joaquín hacia el granero, dejando atrás la tormenta y entrando en un nuevo capítulo de sus vidas. Mientras guiaba a los apaches hacia el granero, la duda carcomía a don Joaquín por dentro. ¿Había hecho lo correcto? Las historias que había escuchado desde niño resonaban en su mente. Historias de ataques a poblados, de robos de ganado, de crueldad y salvajismo. Historias que pintaban a los apaches como enemigos implacables, incapaces de sentir compasión o mostrar piedad. Recordó las advertencias de su padre, un viejo ranchero que había luchado contra los apaches en su juventud. Nunca confíes en un apache, Joaquín, le había dicho. Son como serpientes. Te morderán en cuanto tengan la oportunidad. La imagen de doña Elena también cruzó su mente. ¿Qué pensaría ella de su decisión? Siempre había sido más bondadosa y comprensiva que él. Pero incluso ella, con su corazón generoso, habría dudado en dar refugio a los apaches. Al llegar al granero, don Joaquín abrió la puerta y les indicó a los apaches que entraran. El granero era un lugar grande y oscuro, lleno de heno y herramientas. No era muy cómodo, pero al menos los protegería de la lluvia y el viento. Los apaches entraron en silencio, ocupando cada uno un rincón del granero. Don Joaquín sintió la mirada del jefe apache sobre él. Era una mirada intensa y penetrante, que parecía leer sus pensamientos.
Don Joaquín se sintió incómodo, como si estuviera siendo juzgado. ¿Tiene miedo de nosotros, señor?, preguntó el jefe apache, con voz suave. Don Joaquín vaciló por un momento. No quería admitir su miedo, pero tampoco quería mentir. Sí, respondió finalmente. Tengo miedo. He escuchado muchas historias sobre su gente. El jefe apache asintió con la cabeza. Entiendo, dijo. Mi pueblo ha hecho cosas malas. Pero no todos somos iguales. Somos hombres, como usted. Y esta noche, solo buscamos refugio de la tormenta. Don Joaquín miró a los ojos del jefe apache. Vio en ellos sinceridad y cansancio. Vio también un rastro de tristeza. Tal vez, pensó, las historias que había escuchado no eran toda la verdad. Tal vez, los apaches también eran víctimas de las circunstancias, obligados a luchar para sobrevivir en un mundo que no los entendía. A pesar de sus dudas y temores, don Joaquín decidió confiar en el jefe apache. Al menos, por esta noche. Cerró la puerta del granero y regresó a su casa, sintiendo el peso de su decisión sobre sus hombros. Sombra lo siguió de cerca, ladrando suavemente, como si también sintiera la tensión en el aire. La noche sería larga y difícil, llena de incertidumbre y desconfianza. Pero don Joaquín estaba decidido a hacer lo correcto, a pesar del miedo y las dudas. De vuelta en la seguridad de su casa, don Joaquín no podía dejar de pensar en el jefe apache. Su rostro, curtido por el sol y marcado por las cicatrices, reflejaba una vida dura y llena de dificultades. Pero lo que más le había llamado la atención eran sus ojos. Ojos oscuros y profundos, que parecían guardar secretos ancestrales. Don Joaquín se sentó en su sillón, frente a la chimenea, y encendió un fuego. El calor de las llamas lo reconfortó, pero no logró disipar la inquietud que sentía. Miraba fijamente el fuego, intentando descifrar la mirada del jefe apache. Había visto honestidad en esos ojos. Una honestidad que lo había sorprendido. No esperaba encontrar sinceridad en un hombre al que siempre había considerado un enemigo. Pero allí estaba, brillando con fuerza en su mirada. También había visto desesperación. Una desesperación que le había llegado al corazón. Don Joaquín sabía lo que era la desesperación. La había sentido cuando doña Elena había enfermado y no había podido hacer nada para salvarla. La había sentido cuando la sequía había arrasado con sus cosechas y había estado a punto de perder su rancho. La desesperación del jefe apache era diferente, pero igualmente intensa. Era la desesperación de un hombre que luchaba por la supervivencia de su pueblo, un hombre que veía cómo su cultura y su forma de vida se desvanecían ante sus ojos. Don Joaquín se preguntó qué había llevado al jefe apache y a sus guerreros a buscar refugio en su rancho. ¿Por qué no habían buscado ayuda en el pueblo más cercano? ¿Acaso sabían que no serían bien recibidos? ¿Acaso habían aprendido a no confiar en los blancos? La respuesta, pensó don Joaquín, era probablemente afirmativa. Durante años, los apaches habían sido tratados con desprecio y hostilidad. Habían sido despojados de sus tierras, obligados a vivir en reservas y privados de sus derechos. No era de extrañar que desconfiaran de los blancos. Pero al ver la honestidad y la desesperación en los ojos del jefe apache, don Joaquín se dio cuenta de que no podía seguir aferrándose a sus prejuicios. No podía seguir juzgando a toda una raza por las acciones de unos pocos. Tenía que darles una oportunidad, al menos por esta noche. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero ya no le daba tanto miedo. Sabía que los apaches estaban seguros en el granero, protegidos de la lluvia y el viento. Y sabía que él, don Joaquín, había hecho lo correcto al darles refugio. Aunque todavía sentía miedo y desconfianza, también sentía una extraña sensación de paz. Una paz que no había sentido en mucho tiempo. La mirada del jefe apache había despertado algo en su interior, algo que había permanecido dormido durante años. Había despertado su humanidad.
La decisión de don Joaquín de ofrecer refugio a los apaches no fue fácil. Fue una decisión que tomó con dudas y temores, pero también con un profundo sentido de la responsabilidad. Sabía que estaba arriesgando su seguridad y su propiedad, pero también sabía que era lo correcto. Durante toda la noche, don Joaquín no pudo dormir. Se quedó despierto, sentado en su sillón, escuchando el rugido de la tormenta y el silencio del granero. Cada vez que oía un ruido, su corazón se aceleraba y se preguntaba si los apaches estarían tramando algo. Pero a medida que pasaban las horas, la tormenta comenzó a amainar y el silencio del granero se hizo más tranquilizador. Don Joaquín empezó a relajarse y a confiar en su instinto. Sabía que el jefe apache había sido sincero con él. Sabía que los apaches solo querían pasar la noche y marcharse al amanecer. Sin embargo, la duda seguía presente en su mente. Se preguntaba si había sido ingenuo al confiar en unos extraños. Se preguntaba si había puesto en peligro su vida y la de Sombra. Se preguntaba si había traicionado la memoria de su padre y de doña Elena. Pero a pesar de todas sus dudas, don Joaquín no se arrepentía de su decisión. Sabía que había actuado de acuerdo con sus principios. Sabía que había elegido la compasión y la generosidad por encima del miedo y el prejuicio. Y eso, pensó, era lo más importante. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, don Joaquín se levantó de su sillón y caminó hacia la ventana. La tormenta había pasado y el cielo estaba despejado. El aire era fresco y limpio, y el canto de los pájaros llenaba el ambiente. Don Joaquín respiró hondo y sintió una sensación de alivio. La noche había terminado y había llegado el momento de enfrentarse a las consecuencias de su decisión. Salió de su casa y caminó hacia el granero, con Sombra siguiéndolo de cerca. Al llegar al granero, don Joaquín se detuvo y respiró hondo. Dudó por un momento antes de abrir la puerta. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿Encontraría a los apaches esperándolo pacientemente? ¿O los encontraría saqueando su granero y preparándose para atacarlo? Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, don Joaquín abrió la puerta del granero y se preparó para lo peor. Pero lo que encontró al otro lado lo sorprendió gratamente. Los apaches estaban allí, sentados en silencio, esperando a que amaneciera. No habían tocado nada. No habían causado ningún daño. Simplemente habían esperado pacientemente a que pasara la noche. Al ver a don Joaquín, el jefe apache se levantó y le sonrió. «Buenos días, señor», dijo. «La tormenta ha pasado. Es hora de que nos marchemos». Don Joaquín suspiró aliviado. Su decisión, a pesar de las dudas, había sido la correcta. Al ver que los apaches se preparaban para partir, don Joaquín sintió un impulso repentino. No quería que se fueran sin más. Quería ofrecerles algo, un gesto de buena voluntad que demostrara que no todos los blancos eran sus enemigos. «Esperen», dijo don Joaquín, deteniendo al jefe apache. «Tengo comida. Compartiré mi cena con ustedes». El jefe apache lo miró con sorpresa. «No queremos molestarle, señor», dijo. «Estamos agradecidos por el refugio. No necesitamos más». «No es molestia», respondió don Joaquín. «Tengo suficiente para todos. Por favor, acompáñenme a la casa». Los apaches dudaron por un momento, pero finalmente aceptaron la invitación de don Joaquín. Los siguieron hasta la casa, donde él los condujo a la cocina. La cocina era pequeña y sencilla, pero estaba limpia y ordenada. Don Joaquín prendió el fuego en la estufa y comenzó a preparar la cena. Tenía poco para ofrecer: frijoles, tortillas de maíz, un poco de carne seca y café. Era una comida sencilla, pero era lo que tenía. Mientras cocinaba, don Joaquín sintió la mirada de los apaches sobre él. No decían nada, pero podía sentir su curiosidad y su desconfianza. Cuando la cena estuvo lista, don Joaquín la sirvió en platos de peltre y la colocó sobre la mesa. Invitó a los apaches a sentarse y a comer. Los apaches se sentaron en silencio, con las manos sobre las rodillas,
esperando a que don Joaquín comenzara. Don Joaquín tomó un plato y comenzó a comer. Los apaches lo imitaron, comiendo con moderación y respeto. Durante la cena, no hubo conversación. Solo el sonido de los cubiertos y el crepitar del fuego en la estufa. Pero a pesar del silencio, don Joaquín sintió que se estaba creando un vínculo entre él y los apaches. Un vínculo de respeto mutuo y comprensión. Al compartir su comida, estaba compartiendo algo más que alimento. Estaba compartiendo su hospitalidad, su humanidad y su deseo de paz. Cuando terminaron de comer, los apaches se levantaron y le agradecieron a don Joaquín por la cena. Gracias, señor, dijo el jefe apache. Su comida fue muy buena. Y su hospitalidad es aún mejor. Don Joaquín sonrió. No hay de qué, respondió. Espero que hayan disfrutado la cena. Después de la cena, don Joaquín y los apaches regresaron al granero. La noche había caído y el cielo estaba lleno de estrellas. Don Joaquín se despidió de los apaches y regresó a su casa, sintiendo una sensación de satisfacción. Había compartido su comida con sus enemigos y había descubierto que, al final, no eran tan diferentes de él. De vuelta en el granero, la noche era fría y las estrellas brillaban con intensidad. Don Joaquín encendió una pequeña fogata en el centro del granero, para que los apaches pudieran calentarse. El jefe apache se acercó al fuego y se sentó con las piernas cruzadas, mirando las llamas danzantes. Don Joaquín se sentó a su lado, con Sombra acurrucado a sus pies. Durante un largo rato, ambos permanecieron en silencio, disfrutando del calor del fuego y de la compañía del otro. Finalmente, don Joaquín rompió el silencio. Cuénteme sobre su pueblo, dijo don Joaquín. Quiero saber más sobre ustedes. El chief apache lo miró con sorpresa, pero asintió con la cabeza. Mi pueblo se llama los Chiricahua, dijo. Somos un pueblo guerrero, pero también somos un pueblo de paz. Amamos la tierra y respetamos a nuestros ancestros. El jefe apache comenzó a contar historias de su pueblo. Historias de valentía y honor, de amor y pérdida, de alegría y tristeza. Contó historias de sus antepasados, de sus dioses y de sus tradiciones. Contó historias de cómo vivían en armonía con la naturaleza, cazando y recolectando lo que necesitaban para sobrevivir. También contó historias de las dificultades que enfrentaban. Historias de la guerra contra los blancos, de la pérdida de sus tierras, de la persecución y el encarcelamiento. Contó historias de cómo su pueblo estaba muriendo lentamente, de cómo su cultura se estaba desvaneciendo. Mientras escuchaba las historias del jefe apache, don Joaquín sintió una profunda tristeza. Se dio cuenta de que había juzgado a los apaches injustamente. Se dio cuenta de que eran personas como él, con sueños y esperanzas, con miedos y preocupaciones. Se dio cuenta de que la guerra entre los blancos y los apaches era una tragedia que había causado mucho sufrimiento a ambos pueblos. Se dio cuenta de que era hora de poner fin a la guerra y de buscar una forma de vivir en paz y armonía. Las historias del jefe apache resonaron en el corazón de don Joaquín. Le mostraron una nueva perspectiva, una perspectiva que nunca antes había considerado. Le mostraron la humanidad de los apaches, su valentía, su resistencia y su profundo amor por su cultura y su tierra. La noche pasó volando, mientras don Joaquín escuchaba las historias del jefe apache. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, ambos se quedaron en silencio, agotados pero llenos de gratitud. Habían compartido algo especial, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Habían compartido sus historias, y al hacerlo, habían comenzado a construir un puente entre sus mundos. Con el amanecer, una nueva luz iluminó el corazón de don Joaquín. Ya no veía a los apaches como los enemigos salvajes de las historias de su padre. Ahora los veía como personas, como hombres y mujeres que luchaban por sobrevivir en un mundo hostil. La noche de historias había roto las barreras de la desconfianza y el miedo. Don Joaquín comenzó a comprender que la violencia y la guerra eran el resultado de la incomprensión y la falta de comunicación.
Aprendió que para construir la paz, era necesario escuchar y comprender al otro. Miró al jefe Apache a los ojos y vio en ellos la misma humanidad que veía en sí mismo. Vio el mismo deseo de proteger a su familia y a su pueblo, el mismo miedo a la pérdida y la misma esperanza de un futuro mejor. Don Joaquín se dio cuenta de que había estado equivocado durante tanto tiempo. Había permitido que el miedo y el prejuicio nublaran su juicio y le impidieran ver la verdad. Había creído las historias que le habían contado, sin cuestionarlas ni intentar comprender la perspectiva de los apaches. Pero ahora, después de una noche de historias y reflexión, don Joaquín había comenzado a cambiar. Estaba aprendiendo a confiar, a ver a los apaches como personas, no como enemigos. Estaba aprendiendo a dejar de lado sus prejuicios y a abrir su corazón a la posibilidad de la amistad y la reconciliación. El jefe Apache también notó el cambio en don Joaquín. Vio en sus ojos una nueva sinceridad y una nueva apertura. Vio que don Joaquín ya no lo veía como un enemigo, sino como un igual. Gracias, señor, dijo el jefe Apache. Gracias por escuchar nuestras historias. Gracias por comprender nuestro dolor. Don Joaquín le tendió la mano al jefe Apache. Gracias a usted, dijo. Gracias por mostrarme la verdad. Gracias por ayudarme a comprender. El jefe Apache estrechó la mano de don Joaquín con fuerza. Era un gesto simple, pero significaba mucho. Era un gesto de respeto mutuo, de comprensión y de esperanza. Era un gesto que simbolizaba el comienzo de una nueva relación, una relación basada en la confianza y el entendimiento. Con el amanecer, don Joaquín había aprendido una valiosa lección. Había aprendido que el miedo y el prejuicio son los mayores enemigos de la paz. Había aprendido que la confianza y la comprensión son las mayores herramientas para construir un mundo mejor. Y estaba decidido a aplicar esa lección en su vida a partir de ese día. La mañana siguiente amaneció radiante. El sol brillaba con fuerza en el cielo azul, iluminando el rancho La Soledad con una luz dorada. La tormenta había desaparecido, dejando tras de sí un aire fresco y limpio, y un paisaje renovado y vibrante. Don Joaquín respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana. Se sentía renovado y lleno de energía. La noche anterior había sido difícil, llena de dudas y temores, pero también había sido una noche de aprendizaje y crecimiento. Caminó hacia el granero, con Sombra siguiéndolo de cerca. Los apaches estaban allí, preparándose para partir. Sus caballos estaban ensillados y listos, y sus rostros reflejaban una mezcla de gratitud y tristeza. Es hora de que nos marchemos, señor, dijo el jefe Apache. La tormenta ha pasado y tenemos que volver a nuestro pueblo. Entiendo, dijo don Joaquín. Espero que hayan tenido un buen viaje. Le agradecemos su hospitalidad, señor, dijo el jefe Apache. Nunca olvidaremos su bondad. Don Joaquín sonrió. No hay de qué, respondió. Espero que algún día podamos volver a encontrarnos. Los apaches montaron en sus caballos y se prepararon para partir. El jefe Apache se acercó a don Joaquín y le tendió la mano. Adiós, señor, dijo. Que la paz lo acompañe. Adiós, dijo don Joaquín. Y que la paz los acompañe a ustedes también. El jefe Apache estrechó la mano de don Joaquín y luego montó en su caballo. Los apaches se alejaron lentamente del rancho, cabalgando hacia el horizonte. Don Joaquín los observó hasta que desaparecieron en la distancia. Cuando los apaches se fueron, don Joaquín sintió una mezcla de alivio y tristeza. Estaba aliviado de que la tormenta hubiera pasado y de que los apaches se hubieran marchado sin causar problemas. Pero también estaba triste de verlos partir. Había aprendido a confiar en ellos, a verlos como personas, no como enemigos. Y sabía que nunca olvidaría la noche que habían pasado juntos. Don Joaquín regresó a su casa, con Sombra siguiéndolo de cerca. Se sentó en el porche y observó el paisaje. El sol brillaba con fuerza, iluminando el rancho La Soledad con una nueva luz. La tormenta había pasado,
pero había dejado una huella imborrable en el corazón de don Joaquín. Lo había cambiado para siempre. Le había enseñado a confiar, a comprender y a amar. Y le había mostrado que incluso en los lugares más remotos y solitarios, la amistad y la esperanza pueden florecer. Justo cuando los apaches estaban a punto de partir, el jefe apache se detuvo y desmontó de su caballo. Se acercó a don Joaquín, llevando algo en sus manos. Don Joaquín sintió curiosidad. ¿Qué le iba a dar el jefe apache? Señor, dijo el jefe apache, queremos agradecerle su bondad y su hospitalidad. Sabemos que no tenemos mucho que ofrecer, pero queremos darle este regalo como muestra de nuestra gratitud. El jefe apache extendió sus manos y le entregó a don Joaquín un pequeño objeto envuelto en un trozo de cuero. Don Joaquín lo tomó con cuidado y desató el cuero. Dentro, encontró un hermoso collar hecho de cuentas de turquesa y plata. El collar brillaba a la luz del sol. Las cuentas de turquesa eran de un azul intenso y la plata estaba finamente trabajada. Era una pieza de artesanía exquisita, un objeto de gran valor. Don Joaquín se quedó sin palabras. No esperaba recibir un regalo de los apaches, y mucho menos un regalo tan valioso. No puedo aceptar esto, dijo don Joaquín. Es demasiado. Por favor, señor, dijo el jefe apache. Acéptelo como un símbolo de nuestra amistad. Queremos que sepa que siempre lo recordaremos con cariño. Don Joaquín miró al jefe apache a los ojos. Vio en ellos sinceridad y gratitud. Se dio cuenta de que el regalo no era solo un objeto material, sino un símbolo de algo mucho más profundo. Era un símbolo de la amistad que había surgido entre ellos, un símbolo de la confianza y el respeto que se habían ganado mutuamente. Con el corazón lleno de emoción, don Joaquín aceptó el collar. Gracias, dijo. Lo atesoraré siempre. El Chief Apache sonrió. Sabemos que lo hará, dijo. Adiós, señor. Que los dioses lo bendigan. El jefe apache montó en su caballo y se unió a sus guerreros. Los apaches se alejaron lentamente del rancho, cabalgando hacia el horizonte. Don Joaquín los observó hasta que desaparecieron en la distancia, sosteniendo el collar con cuidado en sus manos. El collar de turquesa y plata se convirtió en un tesoro para don Joaquín. Lo guardó en un lugar especial de su casa y lo sacaba de vez en cuando para admirarlo y recordar la noche que había pasado con los apaches. El collar le recordaba que incluso en los momentos más difíciles, la amistad y la esperanza pueden florecer. Le recordaba que incluso entre enemigos, la comprensión y el respeto pueden abrir camino a la paz. Y le recordaba que la bondad y la generosidad siempre son recompensadas, de una forma u otra. El regalo de los apaches fue mucho más que un simple objeto. Fue un símbolo de un cambio profundo en el corazón de don Joaquín, un cambio que lo acompañaría por el resto de su vida. Después de la partida de los apaches, don Joaquín se sentó en su porche, sosteniendo el collar de turquesa y plata en sus manos. Observó el paisaje que se extendía ante él, iluminado por el sol de la mañana. Todo parecía igual, pero en realidad, nada era igual. Don Joaquín había cambiado. La noche anterior, había vivido una experiencia que lo había transformado para siempre. Había aprendido que sus prejuicios eran incorrectos, que la realidad era mucho más compleja y matizada de lo que él había creído. Había aprendido que la amistad podía surgir en los lugares más inesperados, incluso entre personas que siempre habían sido consideradas enemigas. Don Joaquín se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, aislado del mundo y aferrado a ideas preconcebidas. Había permitido que el miedo y la ignorancia lo controlaran, impidiéndole ver la verdad. Pero ahora, gracias a los apaches, había despertado. Había abierto los ojos a una nueva perspectiva, una perspectiva que le permitía ver la humanidad en todos los seres humanos, independientemente de su raza, su cultura o su origen. Don Joaquín comprendió que la amistad no tiene fronteras ni barreras. Puede surgir entre personas diferentes, entre culturas opuestas, incluso entre enemigos. Lo único que se necesita es un poco de comprensión, un poco de respeto y un poco de buena voluntad.
Se dio cuenta de que había estado perdiendo el tiempo odiando y desconfiando. Había estado cerrando su corazón a la posibilidad de la amistad y el amor. Pero ahora, estaba decidido a cambiar. Estaba decidido a abrir su corazón y a dejar entrar la luz. Don Joaquín tomó una decisión. Decidió salir de su rancho, viajar por el mundo y conocer a personas diferentes. Quería aprender sobre otras culturas, escuchar otras historias y ampliar su perspectiva. Quería romper las barreras de la ignorancia y el prejuicio y construir puentes de amistad y entendimiento. Sabía que no sería fácil. Sabía que encontraría obstáculos y dificultades en el camino. Pero estaba dispuesto a enfrentarlos. Estaba dispuesto a luchar por un mundo mejor, un mundo donde la amistad y la paz fueran posibles. Don Joaquín guardó el collar de turquesa y plata en su bolsillo. Era un símbolo de su transformación, un recordatorio constante de la lección que había aprendido de los apaches. Era un símbolo de la esperanza y la amistad que había encontrado en el lugar más inesperado. Y era un símbolo de su compromiso de construir un mundo mejor, un mundo donde todos pudieran vivir en paz y armonía. El viejo don Joaquín había muerto con la tormenta. Había nacido un nuevo don Joaquín, lleno de esperanza, comprensión y amor. Mientras observaba a los apaches alejarse, don Joaquín sintió una punzada de tristeza. Los extrañaría. Extrañaría sus historias, su sabiduría, su compañía. Aunque solo habían pasado una noche juntos, habían establecido una conexión profunda y significativa. Los apaches se habían marchado, pero habían dejado algo valioso en el corazón de don Joaquín. Le habían dejado una nueva perspectiva, una nueva esperanza, una nueva razón para vivir. Don Joaquín regresó a su casa, con Sombra siguiéndolo de cerca. Se sentó en su sillón, frente a la chimenea, y encendió un fuego. El calor de las llamas lo reconfortó, pero no logró disipar la soledad que sentía. Pero era una soledad diferente a la que había sentido antes. Ya no era una soledad amarga y opresiva. Era una soledad dulce y reflexiva. Era la soledad de un hombre que había aprendido a amar y a comprender. Don Joaquín reflexionó sobre la experiencia que había vivido. Se dio cuenta de que la tormenta había sido una bendición disfrazada. Había traído consigo el miedo y la incertidumbre, pero también había traído la amistad y la comprensión. Se dio cuenta de que su vida solitaria había cambiado para siempre. Ya no era el mismo hombre que vivía aislado en su rancho, aferrado a sus prejuicios y temores. Ahora era un hombre nuevo, lleno de esperanza y amor, dispuesto a salir al mundo y a construir un futuro mejor. Don Joaquín miró a Sombra, que dormía plácidamente a sus pies. Sombra, dijo don Joaquín, creo que es hora de que nos vayamos de aquí. Sombra levantó la cabeza y ladró suavemente, como si entendiera las palabras de don Joaquín. Don Joaquín sonrió. Sí, amigo, dijo. Es hora de que veamos el mundo. Es hora de que conozcamos a gente nueva. Es hora de que hagamos del mundo un lugar mejor. Don Joaquín se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. Observó el paisaje que se extendía ante él, iluminado por el sol de la tarde. El rancho La Soledad parecía más hermoso que nunca. Pero don Joaquín sabía que no podía quedarse allí para siempre. Tenía que seguir adelante, tenía que cumplir su destino. Don Joaquín se propuso vender su rancho. Quería usar el dinero para financiar su viaje y para ayudar a otros. Quería construir escuelas, hospitales y centros comunitarios. Quería crear oportunidades para los jóvenes, para que pudieran tener un futuro mejor. Sabía que su viaje sería largo y difícil. Pero estaba decidido a no rendirse. Estaba decidido a hacer del mundo un lugar mejor, un lugar donde todos pudieran vivir en paz y armonía. Los apaches se habían ido, pero su espíritu perduraría en el corazón de don Joaquín, guiándolo en su camino hacia un futuro mejor. Don Joaquín caminó por su rancho, recorriendo los lugares que conocía tan bien. El pozo, el corral, el granero, el campo de trigo. Todo seguía allí, pero él los veía con nuevos ojos.
El rancho La Soledad ya no era un lugar de aislamiento y tristeza. Se había convertido en un lugar de esperanza y transformación. Recordó los años que había pasado allí, viviendo solo y aferrado a sus prejuicios. Recordó las noches frías y silenciosas, llenas de soledad y desesperación. Recordó los días grises y monótonos, sin alegría ni propósito. Pero ahora, todo era diferente. El rancho La Soledad ya no era un símbolo de su soledad. Se había convertido en un símbolo de su encuentro con los apaches, un encuentro que había cambiado su vida para siempre. Don Joaquín ya no se sentía tan solo. Sabía que los apaches estaban en su corazón, acompañándolo en su viaje. Sabía que la amistad y el respeto que habían compartido perdurarían para siempre. Miró a Sombra, que lo seguía fielmente a todas partes. Sombra, dijo don Joaquín, ya no estamos solos. Tenemos amigos en todas partes. Sombra ladró alegremente, como si entendiera las palabras de don Joaquín. Don Joaquín se detuvo frente al granero, el lugar donde había dado refugio a los apaches. Recordó la noche de la tormenta, el miedo y la incertidumbre que había sentido. Pero también recordó la sinceridad en los ojos del jefe apache, la calidez de sus historias, la gratitud de sus corazones. Sonrió. El granero ya no era un símbolo de su temor a los apaches. Se había convertido en un símbolo de su valentía y su compasión. Se había convertido en un símbolo de su capacidad de superar sus prejuicios y de abrir su corazón a la amistad. Don Joaquín se dio cuenta de que el rancho La Soledad había sido su hogar durante muchos años. Había sido el lugar donde había vivido, donde había amado, donde había sufrido. Pero también había sido el lugar donde había aprendido a crecer, a cambiar, a transformarse. Y ahora, era hora de dejarlo ir. Era hora de venderlo y de emprender un nuevo capítulo en su vida. Pero sabía que nunca olvidaría el rancho La Soledad. Siempre lo recordaría como el lugar donde había encontrado la esperanza, la amistad y el amor. Siempre lo recordaría como el lugar donde había nacido un nuevo don Joaquín. El rancho ya no era el mismo, y él tampoco. La soledad se había disipado, reemplazada por la calidez de la amistad y la promesa de un futuro mejor. Don Joaquín vendió su rancho y, junto a Sombra, emprendió un largo viaje. No se dirigió a ningún lugar en particular, sino que se dejó guiar por el viento y la curiosidad. Visitó pueblos y ciudades, conoció a personas de todas las razas y culturas y aprendió sobre sus costumbres y tradiciones. En cada lugar que visitaba, don Joaquín compartía su historia. Contaba cómo había vivido solo en su rancho, cómo había temido a los apaches, cómo la tormenta los había llevado a su puerta, y cómo una noche de historias había cambiado su vida para siempre. Contaba cómo había aprendido a confiar, a comprender y a amar. Contaba cómo había dejado atrás sus prejuicios y temores, y cómo había abierto su corazón a la posibilidad de la amistad y la reconciliación. Su historia inspiraba a muchos. Les mostraba que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza y la amistad pueden florecer. Les mostraba que incluso entre enemigos, la comprensión y el respeto pueden abrir camino a la paz. Don Joaquín se convirtió en un embajador de la amistad y la comprensión entre culturas diferentes. Viajó por todo el mundo, compartiendo su mensaje de paz y reconciliación. Construyó escuelas, hospitales y centros comunitarios, ayudando a los más necesitados. Nunca olvidó a los apaches. Los buscó por todas partes, con la esperanza de volver a encontrarlos. Pero nunca los volvió a ver. Sin embargo, sabía que su espíritu perduraba en su corazón, guiándolo en su camino. Don Joaquín vivió una vida larga y plena, llena de aventuras y logros. Murió en paz, rodeado de amigos y seres queridos. Su legado perduró en el tiempo, inspirando a muchas generaciones a construir un mundo mejor. La historia de Don Joaquín se convirtió en una leyenda, contada de generación en generación. Se convirtió en un símbolo de la esperanza, la amistad y la reconciliación. Se convirtió en un recordatorio de que incluso una simple tormenta puede cambiar el mundo, si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a la posibilidad del amor y la comprensión.
Y así, el legado de la tormenta perduró para siempre, promoviendo la comprensión y la amistad entre culturas diferentes y recordando a todos que la paz es posible, si estamos dispuestos a dejar atrás nuestros prejuicios y temores y a construir un futuro mejor, juntos. El rancho La Soledad, aunque ya no existía, vivía en cada historia contada, en cada acto de bondad y en cada corazón abierto a la amistad. Don Joaquín, el viejo ranchero solitario, se había convertido en un faro de esperanza para el mundo, gracias a una tormenta y a 10 apaches que buscaron refugio.